Efectivamente, el pasado 23 de mayo, por fin el Congreso se puso las pilas y después de 5 meses de tramitación parlamentaria ha aprobado la reforma en materia de contratos de arrendamiento de vivienda. Técnicamente todavía no está en vigor porque se ha publicado en el boletín oficial de las Cortes, pero no en el boletín oficial del Estado todavía. Por tanto, en pocos días se supone que estará publicado y al día siguiente de su publicación entrará en vigor. Básicamente afecta a lo que son contratos de arrendamiento de vivienda. Por tanto, la regulación general de materia de locales de negocio, etcétera, sigue igual, si bien excluye de manera importante los famosos contratos de apartamentos turísticos para uso vacacional que quedan fuera del ámbito de actuación de la LAO y por tanto pasarán a ser regulados por las normativas específicas de esta materia que básicamente están funcionando por comunidades autónomas, con los requisitos que se establezcan en cada una de las comunidades. Por tanto, estamos hablando de contratos de arrendamiento de vivienda que se destinen de manera habitual al domicilio normal de las personas. En primer lugar, afectan sobre todo a los plazos del contrato. El contrato de arrendamiento de vivienda, hasta la fecha, tenía unos plazos mínimos que la ley estipulaba. No se podía hacer un contrato de arrendamiento, como sabemos, por menos de 5 años. Este plazo se podía establecer de diferentes maneras, bien haciendo un contrato de 5 años de una sola vez, o un contrato por anualidades que se iba renovando obligatoriamente para el propietario y voluntariamente para el arrendatario hasta el 5º año. Ahora, este plazo mínimo de 5 años o de 5 anualidades queda reducido a 3. Por tanto, el contrato de arrendamiento tendrá una duración mínima de 3 anualidades, sea en su modalidad de 3 años de una sola vez, o sea, siendo plazos inferiores que se irán prorrogando obligatoriamente hasta un mínimo de 3 anualidades. Asimismo, también se reforma otro tipo de plazo, que es el plazo o tiempo de las prórrogas tácitas. Es decir, ¿qué pasa cuando el contrato de arrendamiento termina? Por ejemplo, actualmente tenemos un contrato que llega al 5º año. Nadie dice nada, el arrendatario sigue pagando la renta, el propietario sigue cobrando la renta. El contrato automáticamente se ha prorrogado. ¿Pero con cuánto plazo? Actualmente se considera que se ha prorrogado por 3 anualidades de una sola tacada, obligatorias para el propietario y potestativas para el inquilino. Con la reforma, esas prórrogas serán solo de 1 año. Es decir, tendremos un contrato mínimo 3 años y si una vez llegamos al 3er año nadie dice nada, se prorrogará año a año. Actualmente, si no hay un pacto explícito, que no hay que decirlo, en muchos contratos se ha ido estableciendo porque es una práctica interesante, incluso recomendable el hacerla, por eso se ha ido extendiendo, no se podía desistir unilateralmente por ninguna de las dos partes, ni por parte del propietario ni por parte del inquilino. Evidentemente, el propietario no suele tener intenciones genéricas de desistir del contrato, además tiene una cláusula que se establecía en el contrato para que en caso de necesitar dejar el piso, bien porque no pudiera pagar o bien por cualquier otra circunstancia, tuviera una vía de escape. En estos casos, actualmente, la reforma lo que hace es estipular de forma obligatoria por ley la posibilidad de que el arrendatario pueda desistir. Por tanto, ya no es un pacto que habrá que poner,
sino que es una obligación legal, que tendrá un derecho que tendrá la arrendatario. Asimismo, no invalida o no limita la posibilidad de establecer pactos indemnizatorios en caso de desistimiento, si bien los tasa de forma específica. En este caso, el propietario tiene la posibilidad de recuperar la vivienda en caso de tener una necesidad para usarlo para vivienda para sí o para un familiar de primer grado de consanguinidad, hijo, hermano, un hijo o padre, o el cónyuge, en este caso. El cónyuge, siempre cuando se trata de un caso de separación, divorcio, uno se separa, se queda uno en la vivienda y el otro tiene que irse a vivir a algún lado. Tienen una vivienda arrendada. En la normativa hasta ahora vigente, solo si se pactara explícitamente esto, podría el propietario solicitar la recuperación de la vivienda. Para él o para su mujer o para su hijo, para su padre. Actualmente, con la reforma, a partir de ahora, ya la ley establecerá que puede hacerlo, con un único requisito, es que el contrato haya durado como mínimo un año. Por lo tanto, es factible. Bien, en los últimos tiempos ya se fue agilizando bastante los trámites del desahucio en casos de impago de rentas, que estamos hablando básicamente. Si bien con la reforma se acaba de hacer una última vuelta de tuerca en este tema y se agiliza sobre todo en temas formales. Se estipula un sistema relativamente sencillo en el cual, previa demanda judicial al inquilino, una vez éste recibe la demanda y es requerido, solo se le da un plazo de 10 días hábiles para poder oponerse o pagar o consignar la renta. Si paga, consigna o bien se opone, oponerse en el sentido de formalizar una contestación a la demanda y oponerse y entonces habrá juicio. Pero si no se opone y paga, o no se opone ni paga, entonces ya no hay necesidad de ir a juicio. Se estima que si usted es requerido de pago y en el día no paga ni se opone, es que pasa de todo, por tanto, automáticamente ya nos iremos a fecha de lanzamiento. Fecha de lanzamiento que ya les comunicará al arrendatario en el mismo emplazamiento. Y asimismo, también se facilitan algunos otros trámites procesales, como es el del lanzamiento, que se reduce el número de funcionarios a poder practicarlo, así como también la posibilidad de cuando las notificaciones se hagan en la vivienda y no sean atendidas, se publiquen directamente en el tablón de anuncios del juzgado en vez de hacer publicaciones en publicaciones oficiales, cosa que conllevaba más tiempo y más costo. Con lo cual, se agilizaron un poco todos estos trámites. En materia de obras se adopta una cuestión que va directamente vinculada con el pago de la renta, que tiene su interés, que es que, dada la situación de una gran parte del parque de viviendas en el cual algunas requieren para su puesta en alquiler, pues no solo una limpieza, sino a veces pues, reparaciones ciertamente un poco costosas de llevar a término para poderlos alquilar en condiciones, se estableció la posibilidad de llegar a un pacto entre arrendatario, inquilino y propietario, de que se compensen cierto número de rentas, determinada cantidad de rentas, a cambio de que el arrendatario haga ciertas obras de mejora o ciertas obras de adecuación de la vivienda. Esto, lógicamente, pues bueno, estaremos hablando normalmente de obras de mejora, puesto que, claro, para arrendar va a tener que tener cédula de habitabilidad, una serie de requisitos, por lo cual, en teoría, la vivienda tiene que reunir unos requisitos básicos. Pero, evidentemente, si el inquilino se aviene a realizar una serie de obras que van a estar tasadas, se puede compensar parte de se puede pactar una compensación de parte de las rentas por estas obras. Evidentemente, si estas obras no se realizan, sería una causa de resolución del contrato y para las obras.
hay algunas reformas de carácter un poco más técnico que son relativas a la posibilidad de registrar el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad, cosa que ya existía y ya se podía registrar, si bien suele ser una práctica poco habitual, primero por los costes, como implica elevar a público notariamente el contrato y registrarlo, pero en este caso la ley lo que prevé es que en caso de que terceros adquirentes, compradores de la vivienda, con el arrendamiento en marcha, si el contrato de arrendamiento está registrado, deban obligatoriamente siempre pasar por respetar ese plazo y ese contrato. En cambio, cuando este contrato no esté registrado en el registro de la propiedad y el comprador adquiera conforme a la normativa registral, podrá o no tendrá la obligación de aceptar o consentir que el contrato llegue hasta su finalización. Por tanto, establece posibilidades de extinguir ese contrato anticipadamente en caso de que no estén registrados los contratos en el registro de la propiedad. Si bien hay que tener en cuenta que hablando de plazos mínimos de 3 años, esto va a ser situaciones realmente muy infrecuentes. En materia de plazos, el cambio va a ser, yo creo, sustancial, porque pasamos a un contrato mucho más ágil, mucho más dinámico. Puede favorecer que más personas que querrían tener el puesto en la vivienda en alquiler den mayores facilidades, puesto que la vinculación al plazo es menor y bueno, la intención es de alguna manera que esto promueva un poco más la dinámica del mercado de alquiler.